Bendiciones, iglesia. Queremos saludarle y a todos los que puedan mirarnos a través de este podcast. Estamos iniciando nuestro programa bajo el título Discerniendo los Tiempos. Estaremos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Síguenos, conéctate y esperamos que sea de bendición este tiempo para cada uno de los que nos vean y nos escuchen a través de este medio. Jesús en una ocasión, mientras estaba compartiendo a las multitudes, percibió que era un grupo pequeño el que estaba poniendo atención al mensaje de la palabra de Dios. Como hoy día sucede también cuando se comparte el evangelio y son pocos los que ponen atención al mensaje y responden al mensaje del evangelio. Entonces se dirigió a la multitud y les dijo: si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Por eso es que hemos sido inquietados para venir con el tema Discerniendo los Tiempos. Y estaremos compartiendo temas relevantes a nuestro tiempo. Y estamos aquí, tengo conmigo a dos de nuestros pastores asociados. Y tengo a Pastor Alberto y Pastor Freeland Márquez. Y voy a pedir que ellos se presenten. Pastor Freeland, ¿por qué no te presentas? Gracias, Pastor Pablo. Bueno, bendiciones, pueblo de Dios. Primeramente, quiero dar las gracias a nuestro Pastor Pablo, por darme un privilegio de ser parte de este panel. Soy Felipe Márquez, uno de los pastores asociados aquí en la iglesia. Tengo una maestría de divinidad. Soy uno de los maestros también de Beta Internacional, que es la escuela bíblica de nuestro ministerio. Bendiciones. Amén. Y damos gracias a Dios por tener aquí con nosotros al Pastor Philip. Amén. Hombres que han estudiado las escrituras y que nos van a ayudar a ilustrar este tema desde la perspectiva bíblica. Y tenemos aquí a Pastor Alberto Bello. ¿Por qué no te presentas, Pastor Alberto? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Bendiciones a todos los que nos están mirando a través de este medio. Gracias, Pastor Pablo, Pastor Felipe, por invitarme a este panel. Va a ser un tema muy interesante. Vamos a trabajar sobre estos temas tan importantes y que causan mucha curiosidad ahora entre la gente. Y esperamos que sea de bendición para su vida. Amén. Bueno, vamos a adentrarnos al tema, pero antes quisiéramos darte una información muy importante. Pon atención ahí a la pantalla para que estés bien enterado de lo que vamos a estar haciendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero tomar este tiempo para invitarle a que se mantenga conectado de lunes a viernes a las 7 de la tarde a través de Zoom en los grupos de cuidado pastoral que se están llevando a cabo por nuestros pastores asociados. También quiero hacerle la invitación muy especialmente a todas las mujeres de la iglesia a participar del grupo Vida de Oración que estamos teniendo a través de Zoom cada miércoles a las 10 de la mañana con la esposa de nuestro pastor principal, la hermana Ermila López. Te animamos a que sigas siendo fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Aquí en la pantalla te van a aparecer las distintas formas que puedes dar. Y recuerde, este próximo domingo a las 10:30 de la mañana, usted y yo tenemos una cita a través de nuestro canal de YouTube para participar del servicio en línea. El Señor le bendiga. Bueno, vamos a seguir con el tema. Ahí está nuestra información y es importante estar enterado de lo que está sucediendo para que seas parte. Vamos a adentrarnos con el tema que nos interesa en esta tarde y como hemos dicho, vamos a estar trayendo temas relevantes a nuestro tiempo y nos pareció interesante e importante traer el tema de COVID-19, la pandemia que hoy día está azotando a toda la humanidad y poder analizar este tema desde la perspectiva bíblica. Así que vamos a iniciar y yo quisiera que abordáramos el tema de la crisis en esta pandemia. Y vamos a darle la palabra a Pastor Alberto. ¿Cómo miras tú el asunto de la crisis que estamos viviendo, Pastor Alberto? Sí, gracias.
Bueno, la palabra crisis, vamos a hablar un poco de terminología. La palabra crisis viene de una palabra griega, también crisis, pero con K. Y habla sobre, o tiene el significado de un juicio, no tanto como enjuiciando algo, sino como evaluándolo. Y creo que esta crisis que estamos enfrentando, precisamente nos ha traído a una evaluación. Nos ha evaluado, por ejemplo, nuestro sistema de salud a nivel mundial, qué tanta capacidad tenemos para enfrentar este tipo de problemas. Creo que también está evaluando nuestro sistema financiero, ¿verdad? Porque se habla de pérdidas de millones de trabajos en todo el mundo. También es una evaluación de nuestra calidad como ser humano, porque muchos no han creído lo que está pasando, han salido sin protección y ha provocado que esta situación se salga de control. Entonces una crisis siempre va a traer una evaluación a nosotros de una u otra manera. Ahora, esta situación de la epidemia que tenemos es una epidemia, una pandemia, un brote. Hay unas palabras que a veces se usan en los círculos médicos o públicos, ¿verdad? Y, por ejemplo, se habla acerca de una enfermedad endémica. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad que se dio solamente en un pequeño grupo, en una pequeña población, y de ahí no pasó, ¿verdad? Pero luego se habla también de un brote, y eso significa que ya se amplió más, se ha extendido. Tiene que ver con la extensión geográfica y la rapidez en el tiempo. Y luego también se habla sobre una epidemia, y eso ya habla también de más rapidez en el tiempo y de más extensión geográfica. Y finalmente de una pandemia, que habla acerca de que se ha extendido por todo el mundo, como ha sucedido en esta ocasión, y que afecta rápidamente a todas las personas. Creo que desde esta situación empieza a finales del año pasado, y en enero estábamos viendo que la ciudad de Wuhan estaba siendo bloqueada totalmente. La gente no quería reconocer que fuera algo muy grave, y de pronto llegó febrero y en marzo entramos todo el mundo en crisis, ¿no? Y estamos todavía ahí. Y bueno, esperamos que esto nos acuda como seres humanos y nos ayude a pensar un poquito más en lo que realmente es importante en la vida. Nos lleve a evaluarnos, ¿verdad? Claro, en todos los sentidos. ¿Cómo ves, Pastor Philip, este asunto de la crisis? Sí, afirmativamente estoy de acuerdo. Sí, estamos viviendo en un tiempo ahorita de pues, muchos cambios. Está literalmente sacudiendo no solo la sociedad y la área económica, pero también la área religiosa. O sea, las iglesias en este tiempo ya no podemos seguir manteniendo pues la misma estructura que hemos tenido en el pasado. Es correcto. Bueno, entonces se menciona diferentes causas por las que ha venido esta situación, pero lo que sería interesante mirar es de la perspectiva bíblica, Pastor Philip. Correcto.
¿Cómo es que viene la causa de esta situación? Muy bien, gracias, Pastor Pablo. Sí, ha habido varios brotes y enfermedades y pandemias en el pasado, como el Ebola y ahora el coronavirus. Eso ha llevado a mucha gente a preguntarse que si, ¿por qué Dios ha permitido este tipo de enfermedad? O aún otros preguntan por qué Dios causó este tipo de enfermedad. Y también la pregunta viene, ¿este es el fin del mundo? ¿Este tipo de enfermedades significa o es una seña que ya estamos llegando a los fines de los tiempos? Bueno, de acuerdo con la Biblia nos dice que nosotros nos enfermamos o la enfermedad es el resultado de la primera rebelión humana contra Dios. Esto lo va a encontrar en Romanos 15:12, porque antes de esta revolución nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos vivían sanamente, vivían en un lugar perfectamente, una vida perfecta. Tenían una salud que era perfecta, gozaban de eso, sabían que morirían, que ellos morirían si se retiraban del cuidado amoroso de Dios. Eso se encuentra en Génesis 2, versos 16 y 17. Aún así, ellos cortaron su amistad con Dios y perdieron esa perfección. Y nosotros, como seres humanos, esa perfección que se perdió, pues fue transferida a nosotros en este día. Por lo tanto, la Biblia también nos habla en el Viejo Testamento de que Dios usó ciertas enfermedades, ciertas plagas para agarrar la atención de su pueblo. Simplemente lo que Dios quería hacer no quería destruir el pueblo, simplemente quería traer su pueblo a un lugar de arrepentimiento, a un lugar donde su pueblo podía regresar para atrás en los brazos de Dios. Interesante, Pastor Freeland, lo que estás mencionando. En resumen, lo que estamos mirando a la luz de las Escrituras, todo inicia con el distanciamiento del ser humano de su Creador. Pero al mismo tiempo, la palabra del Señor nos enseña la solución. Y quisiéramos también adentrarnos sobre el tema de la solución que la palabra de Dios enseña para este tipo de situaciones. Y así como se busca una solución y todos los gobiernos están buscando una solución lo más pronto posible, la palabra de Dios nos enseña también y nos da dirección para toda crisis del ser humano. El Señor tiene solución. Y quisiera que, Pastor Alberto, nos compartieras un poco cómo miras el comentario de Pastor Freeland. Bueno, sí, quisiera ahondar un poquito más sobre el punto de cómo Dios está interviniendo o está siendo parte de esta situación, ¿verdad? Y creo que hay varias posturas entre la gente. Algunos son muy válidas y otras tal vez habrá que tener revisión de ellas, ¿no? En primer lugar, porque algunas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento ocurrieron especialmente para el pueblo de Israel, ¿sí? Y tenían que ver con que ellos estaban bajo un pacto de ley, en el cual la ley les, de alguna manera, sancionaba las acciones tanto del pueblo como las acciones de Dios con respecto al pueblo, ¿sí? Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia como iglesia, no estamos bajo la ley, así que hay muchas cosas que no podemos interpretar de la misma manera como lo manejaríamos en el pueblo de Israel. Por otro lado, creo que una cosa importante que me llama la atención, tal vez pareciera como que no tiene nada que ver con esto, pero es el hecho de la historia de Jesús y Lázaro. Cuando Lázaro ha muerto, Jesús se toma un tiempo para ir a visitar a la familia. Y cuando llega con la familia encuentra dos personas dolientes, una bastante molesta porque le dice, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿sí? Y por el otro lado, la otra hermana de Lázaro que dice, Señor, que
te estábamos esperando, estamos queriendo recibir tu consuelo, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús va al sepulcro con Lázaro, él llora. Y uno piensa, ¿por qué Jesús lloró si lo podía resucitar? Si lo podía sacar de la tumba. Es más, eso fue lo que pasó inmediatamente. Pero yo creo que Jesús llora principalmente porque él está siendo empático con la familia. Él está sintiendo también el dolor. Y yo creo que esta es una de las cosas que están pasando actualmente con nosotros, con el mundo, con la iglesia, con la gente afectada. Dios sí está llamando nuestra atención para que nosotros lo busquemos. No, independientemente de que seamos cristianos o no, creo que es una llamada de atención de parte de Dios. No que Dios haya provocado esto, porque creo que hay una gran responsabilidad humana dentro de esta situación. Por ejemplo, hemos ocasionado la desaparición de múltiples especies animales. Hemos talado innumerables hectáreas de bosques y de selvas. Todo eso de alguna manera nos ha pasado factura. Hemos contaminado el ambiente de tal manera que provocamos un hoyo en el polo sur, en la atmósfera, ¿verdad? Hemos conseguido que enfermedades como el cáncer y la diabetes y cosas por el estilo sean más patentes ahora gracias a todo el tipo de estilo de vida que llevamos. Entonces, no creo que sea válido echarle la culpa a Dios con respecto al virus que está ocasionando. Bueno, me llama la atención, disculpa, Pastor Alberto, el hecho de que, y sí considero que el Señor está usando esta situación. Creo que esta situación viene definitivamente por el pecado del hombre, la rebelión del hombre. El origen de todo siempre ha venido de la rebelión del hombre desde el huerto del Edén. Pero también creo que Dios está permitiendo esta situación para llamar la atención al mundo, para tomar la atención del mundo, y ahora todos hemos estado quietos en cierta manera en nuestros hogares, meditando sobre qué será el mañana. Y no solamente el mundo, pero creo también el pueblo cristiano, porque mucho pueblo cristiano quizás estaba en un estado muy relajado, en un estado muy involucrado en su vida personal, y Dios nos ha llevado, como al principio de la iglesia, a casa, a tener nuestra iglesia en casa, a la intimidad, a la recámara, a separarnos y buscar más del Señor. Así que es interesante. Sí, claro, definitivamente, y no solamente para hacer una evaluación familiar, ¿verdad? Sino incluso también una evaluación comunitaria, ¿verdad? Porque ahora nosotros como iglesia en casa somos un testimonio a nuestros vecinos cuando oramos, cuando cantamos, cuando ellos miran nuestro comportamiento en casa, y muchos están pasando por una situación bastante tensa en casa, que no son cristianos me refiero, porque no estaban acostumbrados, ¿no? Y de pronto pueden mirar hacia los hogares cristianos y ver que hay una paz que solamente Dios trae. Y yo creo que parte de la solución que podemos ofrecer nosotros viene primeramente de parte de Dios. Definitivamente no somos nosotros, es Dios a través de nosotros que quiere traer una solución al mundo. Y una de ellas, creo yo, que tiene que ver con fe. Y fe es lo contrario al temor, al miedo. Mucha gente está temerosa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Bueno, aquí es donde creo yo que es la intervención de Dios. Dios está interviniendo a través de la iglesia para llevarle al mundo una palabra de fe, una palabra de confianza. Amén. ¿Sí? Y al mismo tiempo una palabra de esperanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así como las cosas se están renovando en la naturaleza, yo creo que Dios también va a traer una renovación en la humanidad. ¿Sí? No solamente en el cristiano, en todo el mundo va a haber una renovación. Ahora, eso sería la solución. Siempre el Señor nos la ha ofrecido y está en Cristo Jesús. Pero también me llama mucho la atención el tiempo en que se están dando estas situaciones. Y tenemos otro invitado que hemos invitado para que comparta con nosotros sobre este tema, su punto de vista. Y nos gustaría que él nos compartiera un poco sobre en qué tiempo es que la palabra del Señor señala que este tipo de pandemias, de virus y de enfermedades vendrían
a este mundo. Así que vamos a dejar a Pastor Manuel, uno de nuestros pastores asociados, que él venga a través de videoconferencia y comparta con cada uno de nosotros. Amén. Pastor Manuel. Bendiciones. Agradezco mucho esta cordial invitación, ¿verdad? De parte de nuestro pastor Pablo y también en compañía de pastor Alberto Bello y pastor Fila Márquez, los grandes hombres del Señor. Y está muy interesante este tema, ¿verdad? De esta crisis que estamos hoy viviendo, lo que es la pandemia. Entonces es un tema que me está edificando, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Y algo que nosotros tenemos que entender y saber, nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios, los cristianos, es de que todo esto no es algo nuevo. Como lo dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés capítulo 1, el verso 9, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Sí, es algo que no nos debe de sorprender a nosotros, sino más bien es como un recordatorio, sí, de que estamos realmente nosotros, creo, viviendo ya esos últimos tiempos. Amén, que la venida de nuestro Señor puede estar también cerca. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A como iglesia poder meternos más con el Señor. Como iglesia poder nosotros entender que esto es serio y que tenemos que rendirnos más ante nuestro Señor Jesucristo. Porque en uno de los evangelios, el evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 24, habla de estos tiempos. Jesús estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos y le hicieron esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo Él regresaría? ¿Cuándo serían esos últimos tiempos? Y Él les dice, pues cuando escuchen ustedes rumores de guerra, nación contra nación, que habría pestes, terremotos, y todas esas cosas hoy las estamos mirando. Entonces, es donde nosotros debemos de concentrarnos más, apegarnos más a su palabra, más a nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante en estos mismos versos habla de que el amor de muchos se enfriaría en estos tiempos también. Entonces, iglesia, yo animo para que el amor hacia nuestro Dios y hacia cada uno de nosotros como prójimo no nos enfriemos, sino más bien podamos nosotros mantenernos vivo esa llama del amor hacia nuestro Señor Jesucristo, estar cerca del corazón de Dios y tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, y esa es una aflicción que estamos viviendo, pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y muchas gracias por la invitación. Ese es mi punto de vista y es un tema muy, muy edificante. Que Dios me les bendiga y muchas gracias. Gracias, Pastor Manuel. Interesante tu punto de vista. Gracias por participar con nosotros en este tiempo. Y estamos llegando a la conclusión de este programa, este podcast que hemos traído para ustedes titulado Discerniendo los tiempos. Y yo quisiera que Pastor Fila Márquez pudiera darnos un resumen de este tema tan interesante e importante que hemos estado abordando. Pastor Fila. Sí, muy importante y gracias por todas las palabras que se han dicho. Y es cierto, pues la respuesta de la iglesia siempre debe de ser de fe y no de miedo, de esperanza y no de desesperación. Pero algo muy importante también para nosotros durante esta situación que estamos viviendo, la importancia es que el llamamiento ha sido a un distanciamiento social, pero no relacional. O sea, sí, hay que mantenernos en una distancia, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahorita las autoridades, pero muy importante que no nos mantengamos relacionalmente en distancia. O sea, hay que seguir conectando uno con el otro, como hermanos en Cristo, como el pueblo de Dios. Es importante que nos sigamos comunicando a través de los temas que tenemos semanalmente, los grupos de cuidado pastoral, y también a tu familia. Háblale a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Háblales regularmente, no te mantengas en distancia relacionalmente de ellos. Háblales de Dios. Ese es excelente tiempo
para hablar de las cosas de Dios. Otra cosa muy importante para la iglesia, que es importante que nosotros cuidemos de los vulnerables. Hay muchas personas ahorita que se están quedando sin trabajo, no tienen dinero, no tienen manera económica para sobrevivir. Hay gente aún en el pueblo de Dios que en este día no tienen ni qué comer. Es importante, la iglesia a través de la historia en estas situaciones siempre ha sido la luz del mundo, la sal de la tierra, y esta no es algo que vamos a voltear, como se dice, la cara a esta situación. Hay que buscar, si conocemos a alguien que necesita alimento, que necesita ayuda financiera, si está en el poder de nosotros para ayudarles, es nuestra obligación en la iglesia de ser el buen samaritano. ¿Ya? Amén, amén, gloria a Dios. Y es bien importante lo que comparte el pastor Philip. Estamos físicamente distanciados, pero no espiritualmente, y podemos seguir conectados en la comunicación y podemos seguir conectados a través de estos medios. Y creo que este tiempo nos ha traído a tener tiempo de calidad con nuestras familias. Paramos en nuestra travesía del día a día. Así que seamos optimistas, porque el Señor está en control y pronto esto va a regularizarse. Amén. Y vamos a retomar nuestra vida, pero tomemos experiencia de esto. Y acordémonos que el Señor es la solución y la respuesta. Amén. Para toda crisis y toda necesidad. Así que quiero dar gracias a Dios. Gracias por Pastor Alberto, que está con nosotros. Gracias. Pastor Philip, también gracias. Y Pastor Manuel, que también participó aquí con nosotros. Y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado atentos a lo que hemos estado compartiendo. Recuerda, cada jueves estaremos aquí trayendo diferentes temas que son relevantes a nuestro tiempo. Síguenos, agréganos ahí y esperamos que sea de bendición durante este periodo que estamos viviendo. Estamos para servirte. Habla a nuestra iglesia. ¿Tienes alguna necesidad? Están los pastores en oración. ¿Quieres ser parte de uno de nuestros grupos? Cada día, lunes hasta el viernes, están los pastores teniendo equipamiento, estudio a través del Zoom. A las 7 de la tarde, usted puede ser parte de eso también. Te llame y se le puede ubicar con alguno de los pastores. Que estamos ofreciendo apoyo a nuestra congregación, aquellos que están un poquito más necesitados, como decía Pastor Philip, le estamos haciendo llegar una despensa y todo lo que está en nuestro alcance. Poder hacer en medio de esto, nos unimos para apoyarnos. Amén. Damos gracias al Señor. Somos el Ministerio Alcance Victory Outreach, y damos gracias a Dios por esta hermosa visión que Dios nos ha dado, por nuestros pastores, fundadores, Pastor Sani, su hermana Julie, nuestras autoridades. Damos gracias al Señor porque Dios es un Dios fiel en todo tiempo. Gracias, Dios te bendiga.